A las 18:12 de un jueves, escuché un mensaje de voz que debió haberme destruido. Mi madre me cortó con la frialdad de quien desecha un contrato vencido, sin dudar, sin culpa. Lo que no calculó es que, junto conmigo, cortó el único hilo que sostenía toda la estructura que la familia había construido sobre mis espaldas. En 48 horas, su castillo de arena comenzó a derrumbarse, y yo fui la única que no se sorprendió. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Jimena Morales. Tengo 36 años. Trabajo en auditoría financiera en un hospital privado de tamaño mediano y durante mucho tiempo creí que ser la persona confiable de la familia era una virtud, que resolver, organizar y arreglar era lo que significaba amar. Me tomó más de una década entender que lo que yo llamaba amor, ellos lo llamaban servicio. Era jueves. Pasaban de las 6 de la tarde cuando salí de una junta que había durado 40 minutos más de lo previsto. El pasillo de servicio donde me detuve a respirar era de esos espacios sin gracia que existen en los bastidores de todo hospital. Paredes de bloc pintadas de blanco, luz neón, el olor constante a antiséptico mezclado con café recalentado. Aún llevaba el gafete en el cuello y el saco gris que me había puesto a las 6 de la mañana. 7 horas comprimidas dentro de esa tela. Saqué el celular para revisar mensajes de trabajo y vi que tenía un nuevo mensaje de voz de mi mamá. No era raro que llamara. Lo raro era la hora. Mi mamá rara vez llamaba por la tarde, a menos que necesitara algo con urgencia. Le di play. Su voz era gélida, educada, controlada. La misma voz que reservaba para situaciones en las que necesitaba parecer virtuosa ante otras personas. La voz de escenario. La llamaba yo en mis pensamientos más honestos. Ximena, platicamos y llegamos a una conclusión. Ya no eres parte de las decisiones de la familia. No hace falta que nos contactes. Vamos a seguir adelante sin ti. Fin del mensaje. Un afanador pasó a mi lado empujando un carrito de limpieza. Al fondo del pasillo, la alarma de un monitor cardíaco hizo eco y fue silenciada. Me quedé parada, mirando a la pared. No lloré. No devolví la llamada. Escuché el mensaje 2 veces. No por masoquismo, sino porque necesitaba estar absolutamente segura de lo que había escuchado. Necesitaba grabar cada sílaba con la claridad suficiente para por fin dejar de mentirme sobre en qué se había convertido esa familia a lo largo de los años. Lo que me golpeó en ese pasillo no fue el dolor, fue el reconocimiento. Como cuando llevas meses buscando una pieza de rompecabezas, de repente aparece en tu mano y piensas, era esto. Todo este tiempo era esto. No me habían echado de la nada. Solo habían dicho en voz alta lo que practicaban en silencio desde que me volví lo suficientemente adulta como para ser utilizada con sofisticación. Yo era útil cuando resolvía. Cuando cuestionaba, me volvía inconveniente. Y cuando dejé de aceptar sus condiciones sin quejarme, me convertí en un problema que debía ser eliminado. El mensaje no era el fin de algo. Era la confirmación de algo. Respondí con una sola palabra, por mensaje de texto. Ok. Luego guardé el celular en el bolsillo y fui por mi abrigo. Necesito explicar el contexto, porque sin él la historia parece más simple de lo que es. Mi familia no era pobre, pero tampoco era estable. Era el tipo de familia que vive por encima de sus posibilidades con tanta consistencia que las deudas se han vuelto parte del paisaje. Mi papá tenía un pequeño negocio de consultoría que oscilaba entre regular y preocupante dependiendo del trimestre. Mi mamá era ese tipo de mujer que considera la apariencia social una forma de supervivencia. Eventos de caridad, comidas con conocidos influyentes, la narrativa cuidadosamente mantenida de una familia sólida y exitosa. Mi hermana menor, Sofía, aprendió pronto que la emoción era moneda de cambio. Sabía llorar en el momento adecuado, pedir en el tono exacto y desaparecer cuando llegaba la cuenta. ¿Y yo? Yo aprendí a entender los números. Fui la primera de la familia en ir a la universidad. Me gradué en contaduría, me especialicé en auditoría de fondos hospitalarios, y con los años me convertí en la persona a la que llamaban cuando algo salía mal, cuando había un contrato que no entendían, una deuda que necesitaba ser reestructurada, un plazo que se acercaba y al que nadie le había prestado atención. No era un papel que yo hubiera elegido conscientemente. Fue surgiendo. Primero una vez, luego otra,
hasta que en algún momento me di cuenta de que ya no había una línea entre ayuda y obligación dentro de esa casa. El episodio que desencadenó el mensaje en el pasillo involucraba algo que mi mamá había llamado una transición de vida. Mis papás estaban vendiendo la propiedad donde vivían desde hace 15 años. Una casa buena, bien ubicada, pero que exigía remodelaciones que habían ignorado por demasiado tiempo. Y con el dinero de la venta pretendían dar el enganche para un departamento más pequeño, más caro por metro cuadrado, en una calle de Polanco que sonaba impresionante cuando se mencionaba en pláticas. Toda la operación dependía de una cadena financiera frágil. La venta de la propiedad tenía que darse dentro de un plazo específico para liberar los recursos que garantizarían el enganche del nuevo lugar. Había una cuenta puente involucrada, documentación de origen de fondos y un proceso de verificación que dependía, entre otras cosas, de mi participación como responsable de parte de la cadena de autorización. No era una participación que yo hubiera pedido. Me lo habían pedido como un favor, a la mera hora, como siempre. Y yo había aceptado, como siempre, con la condición de que me mantuvieran informada de todos los pasos. Lo que descubrí después, poco a poco, fue que habían estado tomando decisiones paralelas sin consultarme, firmando compromisos financieros y haciendo promesas a terceros usando la premisa de que yo seguiría haciendo mi parte indefinidamente. El mensaje de voz fue enviado la noche anterior a la fecha límite para confirmar la documentación. Lo que mi mamá no notó, mientras soltaba ese veredicto frío en mi buzón de voz, es que había cortado a la persona que sostenía los hilos. A la mañana siguiente, me levanté a las 6:30 con la misma claridad extraña que había sentido en el pasillo. No había coraje, había resolución. Abrí la computadora, preparé un café que no llegué a tomarme y empecé a hacer lo que cualquier profesional competente hace cuando una de las partes con las que mantenía un acuerdo formal declara públicamente el cierre de esa relación. Retiré mi participación. Notifiqué a la notaría pública responsable de la escrituración que yo ya no era el contacto de verificación de esa transacción. Informé a la inmobiliaria por escrito que estaba revocando mi autorización para cualquier comunicación vinculada al proceso. Envié un correo electrónico breve y completamente profesional al contador de la familia, diciendo que cualquier documento anteriormente vinculado a mi cadena de revisión tendría que ser reemitido sin mi nombre, mi firma o cualquier referencia a mi papel. No había un tono dramático en esos correos. Ninguna frase enojada, ningún párrafo sobre lo que yo estaba sintiendo. Solo retiros legítimos de sistemas que únicamente funcionaban porque yo estaba dentro de ellos. Mandé los correos, cerré la computadora y me fui a trabajar. A las 11 de la mañana de ese mismo día, el teléfono empezó a vibrar. Lo dejé pasar. Luego sonó de nuevo. Y de nuevo. Hay algo casi hipnótico en observar un teléfono sonando cuando por fin tomaste la decisión de no contestar. No es frialdad. Es más como esa sensación después de que se te pasa un dolor de cabeza intenso. Te quedas en silencio por un segundo, sin saber bien qué hacer con la ausencia del peso. El primero en llamar fue mi papá. Dejó un mensaje intentando sonar sereno, pero la presión se asomaba en los bordes de las palabras, en ese ligero exceso de cuidado con cada sílaba que la gente usa cuando tiene miedo e intenta disimularlo. Ximena, necesitamos hablar. Hubo un malentendido. 20 minutos después, volvió a llamar, esta vez sin pausas estratégicas. Tienes que reportarte hoy. Alrededor de las 12:30, el tono había cambiado por completo. Mi hermana Sofía mandó un mensaje de texto. No llamó, lo que ya decía mucho sobre su nivel de comodidad con el conflicto directo. Leticia dice que hay un bloqueo en el proceso. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo? No qué pasó. No qué dijo tu mamá. ¿Qué hiciste tú? Mandé su mensaje al mismo lugar silencioso donde había archivado todos los demás y volví a la hoja de cálculo que estaba revisando. Fue hasta el final de la tarde que escuché lo que realmente estaba en juego. Mi papá llamó por quinta vez y en esta ocasión dejó un mensaje más largo, con la compostura totalmente deshecha. La inmobiliaria había puesto el proceso en espera. El vendedor del nuevo departamento estaba señalando que podría ofrecérselo a otra compradora si la documentación no se completaba para el fin de semana. Y había una clínica de reposo, usó esa palabra, reposo, con una delicadeza que sonó ensayada, a donde mi abuela sería trasladada en cuanto se concretara la mudanza, y que había pedido la confirmación de las garantías financieras vinculadas a la operación. Mi abuela. Me detuve cuando escuché eso. No porque sintiera culpa,
sino porque esa información remodelaba todo lo que yo había entendido hasta entonces sobre el tamaño de lo que mi familia había construido sobre premisas que yo no había aprobado conscientemente. No solo estaban comprando un departamento más bonito para impresionar a sus conocidos, estaban haciendo malabares con al menos 3 compromisos simultáneos: la venta de la propiedad, la compra del nuevo departamento y el internamiento de mi abuela en una clínica cara. Y el dinero real para sostener todo eso dependía de una secuencia que aún no se completaba. Y mi nombre estaba en medio de eso, como si yo hubiera aceptado quedarme. Esa noche, abrí el correo y encontré un mensaje de la asistente de admisiones de la clínica, preguntando si la estructura de financiamiento descrita por la familia seguía activa, dado que el depósito se había presentado como vinculado a la conclusión de la venta de la casa, la cual parecía tener un avance incierto. Era un mensaje educado, profesional, pero lo que decía entre líneas era brutal. Alguien había hecho promesas a terceros usando recursos que aún no existían, y el avance de toda la cadena se había presentado como garantizado. Me quedé sentada en la oscuridad de mi despacho un buen rato después de leer aquello. Había una parte de mí, la parte a la que habían entrenado desde los 13 años para ser la responsable, que quería agarrar el teléfono, llamar a la inmobiliaria, resolver, arreglar, volver a poner todo en marcha. El impulso era casi físico, una tensión en el pecho como cuando te das cuenta de que dejaste la estufa prendida. Pero había otra parte, más nueva y más honesta, que estaba observando todo aquello desde un ángulo diferente. Me habían cortado con un mensaje de voz frío un jueves por la noche, y el viernes por la mañana, cuando las consecuencias empezaron a llegar, esperaban que yo simplemente volviera a mi puesto. No había una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de lo que se había dicho. Solo había pánico usando el lenguaje de urgencia familiar, que era el lenguaje que siempre usaron conmigo. Esto es grave, esto es urgente, esto se tiene que resolver, y tú eres la única que sabe cómo hacerlo. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando, y por primera vez en mucho tiempo, elegí no resolverlo. Guardé el celular en el cajón del escritorio e hice algo que no había hecho en semanas. Preparé una cena tranquila, puse música bajita y me senté a la mesa sin revisar mensajes mientras comía. Fue una de las comidas más silenciosas y completas que recuerdo haber hecho sola. Antes de dormir, conté los intentos de contacto del día. 23 entre llamadas, mensajes de texto y correos. 23 intentos de reintegrar a alguien a quien habían desechado menos de 24 horas antes. Apagué la pantalla y dormí bien. Al tercer día, recibí el mensaje que dejó claro que la situación había escalado más allá de lo que yo había previsto. Era de un despacho de abogados. Breve, formal, con esa textura específica de urgencia controlada que usan los abogados cuando quieren que les devuelvas la llamada sin que parezca que te lo están rogando. El nombre era Rodrigo Mendoza. El despacho, Mendoza en Fuentes Abogados Asociados. El mensaje decía que él representaba a mi familia en relación a complicaciones surgidas en la operación inmobiliaria en curso y que necesitaría hablar conmigo esa misma noche. Me quedé mirando el mensaje un momento. Luego respondí con 6 palabras. Sigan adelante. Ustedes lo dijeron primero. No llamé, pero guardé el mensaje. A la mañana siguiente, él llamó de un número diferente. Contesté porque los abogados que cambian de número para lograr hablar con alguien generalmente tienen algo importante que decir, y porque yo necesitaba entender el tamaño real de lo que estaba en juego para tomar decisiones informadas sobre qué hacer a continuación. Fue cuidadoso al principio. Usó expresiones como contexto de tensión familiar y complicaciones inesperadas en la cadena documental y necesidad de aclaración con las partes involucradas. Lo escuché en silencio hasta que se quedó sin eufemismos. Entonces hablé. «Puede ser más directo». Hubo una pausa, y lo fue. Mi familia se había presentado ante la vendedora del departamento nuevo, ante la clínica donde internarían a mi abuela, y ante al menos una persona de un círculo social del que mi mamá formaba parte, como completamente organizados financieramente para una transición de vida de gran magnitud. Mi mamá había prometido participar en un evento de beneficencia usando el nuevo departamento como sede. Había hecho mención a una aportación económica para una causa de apoyo a adultos mayores que ese grupo promovía. Había construido, ladrillo a ladrillo, una imagen de prosperidad organizada que dependía de un proceso que todavía estaba incompleto. Y había algo más.
Algunas de las partes involucradas aún creían que yo estaba supervisando el proceso, no porque alguien lo hubiera dicho explícitamente, sino porque nadie había dicho lo contrario. Las comunicaciones anteriores, donde mi nombre aparecía como referencia, nunca se habían corregido. El frío que sentí no fue coraje, fue algo más preciso que eso. ¿Alguien usó mi nombre después de que retiré mi participación formalmente? Pregunté. El abogado eligió las palabras con mucho cuidado. Dijo que algunas partes se habían apoyado en acuerdos previos que involucraban mi papel. Lenguaje jurídico para sí. Cerré los ojos un segundo. Le dije que a partir de ese momento me comunicaría únicamente por escrito y que cualquier cosa que requiriera mi respuesta tendría que llegar por correo electrónico con al menos 48 horas de anticipación. Empezó a hablar de mi abuela, del estado de salud de mi mamá, de lo sensible de la situación. Lo interrumpí. Un problema grave para ellos no crea una obligación para mí. Colgué. Pasé la tarde siguiente haciendo lo que mejor sé hacer, organizando información. Junté el mensaje de voz original, con fecha y hora. Los registros de cada comunicación que había enviado a la inmobiliaria, a la notaría y al contador, todos con timestamps. Los correos de la clínica preguntando por las garantías financieras. Los mensajes de mi hermana y de mi papá. Una captura de pantalla de una publicación en redes sociales de mi mamá, hecha 2 días antes de cortarme, donde comentaba sobre la nueva etapa de la familia, con un entusiasmo que no cuadraba con nadie que tuviera las cuentas en orden. No armé esa carpeta por venganza, la armé porque soy auditora, porque sé que el momento en que la verdad necesita tener estructura es antes, no después, y porque algo en el tono del abogado me había dicho que esto aún no había terminado. 4 días después del mensaje de voz, recibí un correo de una conocida en común, alguien que formaba parte del mismo grupo de eventos de beneficencia que frecuentaba mi mamá, y con la que me había cruzado en un par de ocasiones a lo largo de los años. El correo era corto. Me había reenviado una invitación para un cóctel de recaudación de fondos para una institución de apoyo a adultos mayores que se llevaría a cabo en un espacio rentado a finales de esa semana, y debajo de la invitación, ella solo había escrito: «Tal vez quieras saber lo que se está diciendo de ti por ahí». Abrí el archivo de la invitación. Era un evento para captar recursos. Mi mamá aparecía como una de las anfitrionas colaboradoras, y en la pequeña nota biográfica que acompañaba su nombre, había una línea que me hizo leer 2 veces. La describían como una mujer dedicada al cuidado de su propia familia en tiempos de prueba, enfrentando con serenidad los desafíos de una hija que eligió el resentimiento en lugar de la responsabilidad. No era mi nombre, pero era mi descripción. No solo me estaba excluyendo, me estaba reescribiendo para el público que a ella le importaba. Decidí asistir. No como confrontación, como presencia. Me vestí de forma discreta. Una blusa oscura, pantalón de corte sobrio, nada que llamara la atención antes de tiempo. Llegué lo suficientemente temprano para ubicarme en el lugar antes de que llegara la mayoría de los invitados. El lugar era un salón rentado en una casona histórica en Coyoacán, con esa decoración que intenta equilibrar el refinamiento y la calidez, y termina quedándose a la mitad entre los dos. Vi a mi mamá al otro lado del salón antes de que ella me viera. Llevaba la expresión que yo conocía como la cara de evento. Una sonrisa estable, postura abierta, ojos que transmitían una calidez calculada. Mi papá estaba cerca de la mesa de bebidas, con esa postura de quien está presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Mi hermana platicaba animadamente con una señora mayor que no reconocí. Entonces mi mamá me vio. Duró tal vez 2 segundos, esa pausa en la que su rostro se olvidó por completo de actuar. Luego cruzó el salón hacia mí con pasos rápidos y una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. Lo que pasó en los siguientes minutos fue un baile muy específico, ella intentando guiarme lejos de oídos ajenos, yo quedándome exactamente donde estaba, ella intentando transformar aquello en un problema de comportamiento mío, yo respondiendo en un volumen bajo y un contenido alto. Mi hermana llegando con esa energía de apagafuegos que siempre usó en los conflictos familiares. No para resolver, sino para contener. No grité. No hizo falta. Pregunté, en tono completamente normal, si la clínica había sido informada de que el depósito dependía de una venta que aún no se concretaba. Le pregunté a mi papá, que se había acercado al notar la tensión, si el comprador de la propiedad conocía la magnitud de las remodelaciones necesarias. Le pregunté a mi hermana, mirándola directo a los ojos,
si le había dicho o no a otras personas que yo seguía gestionando el proceso después de que yo había revocado ese papel por escrito. No eran preguntas retóricas, eran preguntas reales. Y las preguntas correctas, hechas en el momento correcto, frente a las personas correctas, tienen un peso diferente a cualquier acusación. Una de las mujeres presentes, una donadora mayor, de porte tranquilo, que claramente no necesitaba impresionar a nadie, se acercó en el momento en que mi mamá intentaba llamarme inestable. La mujer miró a mi mamá y le preguntó, con una precisión amable y devastadora, si los compromisos de aportación que se habían platicado estaban basados en recursos ya confirmados o en expectativas aún al aire. El salón se quedó en silencio unos segundos. Mi mamá abrió la boca. La cerró. Me fui antes de que aquello se volviera un espectáculo. Pero me fui sabiendo que había dicho la verdad donde se había cultivado la mentira. En el pasillo, el abogado Rodrigo Mendoza me interceptó cerca de la salida. Parecía, por primera vez, genuinamente preocupado. No por la familia, sino por el tamaño del desastre. Dijo que mis papás ahora enfrentaban el colapso de la venta, cuestionamientos por parte de la mesa directiva de la institución de beneficencia y un posible reclamo relacionado con falsas declaraciones hechas a la clínica. Lo miré y le dije, suena grave. Tomé mi abrigo y me fui. El fin de semana posterior al evento, algo cambió dentro de mí. No de forma dramática, sino de forma permanente. Fue el tipo de cambio que ocurre cuando por fin dejas de cargar algo que habías normalizado tanto que ya ni sentías el peso. Como quitarte una mochila pesada después de horas de caminar y solo entonces darte cuenta de cuánto te dolían los hombros. Los mensajes siguieron llegando. Mi papá alternaba entre la indignación y la súplica. Mi hermana mandó 3 textos larguísimos sobre la lealtad familiar, sobre lo que significa tener una familia, sobre cuánto estaba castigando a todos por una falla de comunicación. Mi mamá envió mensajes cortos y cortantes que intentaban armar una narrativa. Tú siempre fuiste así. Nunca quisiste el bien de esta familia. Lo vas a extrañar cuando ya no puedas volver. Ninguno de ellos reconocía el orden real de los eventos. Fue un domingo por la tarde, con la computadora abierta y una taza de té enfriándose en la mesa de centro, que decidí hacer lo que mi terapeuta me había sugerido unas semanas antes. Anotarlo todo. No para usarlo de inmediato. Para mí. Escribí lo que recordaba de cada episodio que había minimizado a lo largo de los años. Tenía 16 años cuando mi papá me pidió que leyera en voz alta un contrato de préstamo porque él no tenía paciencia para las letras chiquitas. Tenía 21 cuando me dijeron que posponer mi solicitud para una maestría por solo un año, para ayudar a la familia a pasar por un momento difícil, era lo más noble que podía hacer. El momento difícil duró 3 años. Tenía 24 cuando mi hermana me llamó llorando por unas deudas de tarjeta de crédito. Le transferí lo que había ahorrado ese mes. Y 3 semanas después, subió fotos de un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. Cuando mencioné eso, me llamaron envidiosa. Tenía 26 cuando mi papá tomó dinero del fondo que yo había separado para un posgrado para cubrir una situación que describió como temporal y urgente. El dinero nunca regresó. El asunto se cerró con la frase, la familia lo resuelve entre sí, no hace falta armar un drama. Tenía 30 cuando me di cuenta de que no había una emergencia final. Había una secuencia continua de emergencias, cada una presentada como excepción, todas juntas formando un sistema. Mientras escribía, la sensación no era de coraje, era de reconocimiento. Como cuando miras una gráfica de datos y el patrón por fin se vuelve visible porque dejaste de analizar punto por punto y retrocediste para ver todo el conjunto. Aquello no había sido caos familiar. Había sido extracción sistemática disfrazada de amor condicional. Y yo había participado por tanto tiempo, no porque fuera ingenua, sino porque me habían enseñado, cuidadosa, consistentemente, a lo largo de años, que mi valor dentro de ese grupo dependía de mi utilidad dentro de ese grupo. Cerré el documento. Lo guardé. No era un arma, era un registro. La diferencia importa. A principios de la semana siguiente, mi papá me pidió que nos viéramos en persona. Dijo que quería una plática adulta sin dramas. Contra mi instinto más sensato, acepté. Pero fui diferente a como había ido a todos los demás encuentros de mi vida adulta con esa familia. Fui con fechas, con documentos impresos, con la mente anclada en hechos.
La casa estaba a medio desmantelar, cajas apiladas en los rincones, paredes con marcas donde habían quitado cuadros. Ese aspecto desolado de un lugar que está entre dos estados y no pertenece completamente a ninguno de ellos. Mi mamá estaba en la mesa del comedor cuando llegué, a pesar de que la invitación había sido solo de mi papá. Mi hermana también estaba ahí. Los primeros minutos fueron revisionismo puro. Mi mamá dijo que el mensaje de voz había sido enviado en un momento de estrés y no era para tomarse literal. Mi papá dijo que todos habían estado bajo presión. Mi hermana dijo que nadie había usado mi nombre de forma inadecuada, que solo había sido una continuidad asumida. Puse los documentos sobre la mesa, uno por uno, en silencio. El correo a la notaría, la notificación a la inmobiliaria, el comunicado al contador, el correo de la clínica, el mensaje de voz original, con fecha y hora. El ambiente en la sala cambió. Los hechos hacen eso. Retiran la cálida ambigüedad donde vive la manipulación y dejan bordes fríos en su lugar. Lo que vino en las semanas siguientes fue, como había anticipado mi terapeuta, más difícil que la confrontación en sí. La venta de la propiedad original se vino abajo después de que el comprador pidió un peritaje técnico más detallado y las reparaciones necesarias resultaron ser mucho mayores de lo que se había declarado. El departamento nuevo se fue para otro comprador. La clínica, tras las inconsistencias en la información financiera presentada, canceló la reservación. Mi mamá fue apartada, discretamente, del comité organizador de la institución de beneficencia, mientras las circunstancias eran aclaradas, que es la forma educada de decir que la confianza había sido suspendida. Cada una de esas consecuencias llegó a mí a través de relatos indirectos, mensajes de conocidos en común, o por la voz cada vez más exhausta del abogado, que eventualmente empezó a contactarme solo para pedirme que firmara un documento, aclarando el periodo exacto en el que mi participación había terminado. Lo firmé. El documento solo hacía una cosa: separaba mi nombre de la conducta de ellos con precisión quirúrgica, sin adornos, sin comentarios, solo los hechos en secuencia. En cuanto a mi abuela, no me alejé de ella. Pero tampoco dejé que mi familia usara mi preocupación por ella como palanca. A través de un contacto de trabajo, una trabajadora social que conocía por el hospital, encontré una alternativa de cuidado que no dependía de los planes grandiosos de mi mamá. Una clínica más pequeña, sin el atractivo visual de las instalaciones de lujo que se habían prometido para los conocidos, pero con personal capacitado, estructura adecuada y un costo honesto. Mi abuela fue trasladada ahí. Fui a visitarla la semana de la mudanza. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, y por primera vez en muchos años, cuando lo dije, era verdad. Mi mamá se puso furiosa cuando se enteró de la clínica que yo había encontrado. Me llamó acusándome de humillarla, de rebajar a la familia, de tomar decisiones por ella sin su autorización. Había una ironía tan densa en esa acusación que por un segundo casi me río. Pero no había nada gracioso en el fondo de todo eso. Lo que había era una mujer que había construido su propia identidad en torno a cómo se veían las cosas para los demás, y que ahora veía ese piso superior derrumbarse porque los cimientos, que era yo, habían sido retirados. Ella nunca me había preguntado cómo estaba. No cuando me quedaba hasta la medianoche revisando sus contratos. No cuando pospuse mis proyectos para cubrir sus crisis. No cuando le transfería dinero a la cuenta de mi hermana mientras yo aplazaba cosas que necesitaba. Nunca. Pero me llamaba exigiendo reverencia cuando las consecuencias de sus elecciones finalmente aterrizaron donde siempre debieron haber aterrizado. Colgué sin responder. Hay un momento específico que llevo conmigo de esa etapa. Fue en una sesión con mi terapeuta, unas semanas después del colapso más agudo. Me hizo una pregunta directa y sencilla. ¿Cuándo fue la primera vez que tu familia te enseñó que ser útil era el precio de pertenecer? Me quedé en silencio un buen rato. Luego respondí. A los 13 años, cuando mi mamá empezó a llamarme para mediar las discusiones con mi papá, porque yo era la más tranquila y entendía a ambas partes. No era un papel que me correspondiera, era un papel que me dieron porque era conveniente para ellos que alguien lo ocupara. La terapeuta no me dijo que perdonara, no me dijo que probablemente habían hecho lo mejor que pudieron, no envolvió aquello en una narrativa de curación express. Me dijo que documentara mi propia realidad con el mismo rigor con el que documentaba la realidad de otros. Que no dejara que nadie narrara mi historia sobre mí,
mientras yo me quedaba callada creyendo que eso era amabilidad. Fue lo más útil que alguien me ha dicho en años. 6 semanas después del mensaje de voz en el pasillo del hospital, firmé las escrituras de mi departamento. No era enorme. No tenía una vista especial. Era un segundo piso en un edificio tranquilo, con ventanas por las que entraba el sol de la tarde y una cocina más chica de lo que me gustaría, pero lo bastante funcional para lo que necesitaba. Firmé sola, sin un grupo de familia festejando, sin videollamada en tiempo real para que nadie acompañara el momento, sin tener que gestionar las expectativas de otra persona sobre lo que aquello significaba o cómo debía verse. La pluma estaba fría en mi mano. El silencio de la notaría era ese tipo de silencio que se siente limpio. Guardé mi copia de los documentos en la carpeta que había creado meses antes. La misma carpeta donde estaban el mensaje de voz, los correos de revocación, el comunicado al contador. Solo que ahora había una pestaña nueva en esa carpeta, con cosas que eran exclusivamente mías. Hay una pregunta que la gente suele hacer cuando escucha historias como esta. ¿Te arrepientes? La respuesta honesta es que no es una pregunta sencilla. Hay cosas que me gustaría que hubieran sido diferentes. Me gustaría tener un pasado familiar que no estuviera marcado por ese patrón. Me gustaría no haber tenido que construir mi propia historia en oposición a la que intentaron construir sobre mí. ¿Pero arrepentirme de haber retirado mi participación? ¿De haber dicho la verdad donde se estaba cultivando la mentira? ¿De haber puesto por fin mi propio nombre en primer lugar después de años de prestarlo para estructuras que nunca fueron mías? No. Lo que aprendí, y me tomó tiempo asimilarlo por completo, es que hay una diferencia entre endurecerse y volverse indisponible a la distorsión. Yo no me endurecí. Sigo sintiendo. Todavía tengo días en los que esa llamada de mi abuela me hace respirar profundo antes de contestar, porque los sentimientos asociados a su familia son complicados de una forma que ninguna organización de archivos resuelve por completo. Pero me volví indisponible para ser reescrita por otras personas. Dejé de leer cada mensaje buscando la apertura que me reconectara con el sistema anterior. Empecé a responder solo lo que necesitaba ser respondido, por escrito, sin dejar espacio a la reinterpretación emocional. Les conté una versión resumida y honesta de la historia a los familiares con los que todavía tenía relación antes de que les llegara la narrativa de que Jimena fue inestable y cruel. Algunos me creyeron de inmediato, y me dijeron, con ese tono de quien siempre lo supo pero nunca habló, que habían notado más de lo que yo imaginaba. Otros se pusieron del lado de la versión más cómoda. Todo bien. Aprendí que no tengo que ganarme a todo el público. Solo tengo que dejar de ofrecerme como escenario. Hace unas semanas recibí un mensaje de mi mamá pidiéndome vernos, no en un café, en el despacho de su abogado, porque, como le dije a alguien que me preguntó al respecto, cuando todo necesita un testigo, sabes que tocaste fondo. Fui porque quería saber si era capaz de decir algo verdadero sin envolverlo en autocompasión. Empezó por su sufrimiento, por lo que habían perdido, por lo difícil que había sido. La dejé hablar. Luego llegó a la pregunta que toda familia tóxica guarda como último recurso, cuando ya se usaron todas las demás estrategias. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? La miré por un momento, y le dije la verdad que menos quería escuchar. Conmigo no. Solo les queda vivir con lo que hicieron sin ponerme de vuelta como equipo de reparación. Pestañeó como si yo hubiera dicho algo en otro idioma. Tomé mi abrigo. Me fui mientras ella todavía lo estaba procesando. La última actualización, para quienes quieren saber cómo se resolvieron las cosas. Mi papá vendió la propiedad meses después, por un precio muy por debajo de lo que le habían presumido a sus amigos, después de que las reparaciones ya no se pudieron esconder. Mi mamá perdió el círculo social que había construido en torno a una imagen de prosperidad y generosidad que no estaba sustentada por números reales. Mi hermana pasó por una época difícil cuando los hoyos financieros que había creado se quedaron sin nadie que los cubriera. ¿Y yo? Me despierto en la mañana en mi departamento que es mío, sin deuda emocional pendiente con nadie, con un trabajo que me interesa y una vida que es pequeña de una forma que no le pide disculpas a nadie. A veces el nuevo comienzo no es dramático. No tiene banda sonora. No tiene ese momento de giro iluminado. A veces es solo un jueves por la noche en el pasillo de un hospital, con olor a café viejo y antiséptico, escuchando un mensaje que debió haberte destruido. Y dándote cuenta, en silencio, de que en realidad solo te aclaró todo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte.
Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Ahí te espero.